Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Pedro y hoy te traigo el paso a paso de cómo realicé esta hermosa calabaza alfiletero. La recomiendo para principiantes ya que está tejida con puros puntos básicos. También estaremos usando una técnica para que no se vea el hilo al momento de apretarla. Si te gustó, quédate y la tejemos juntos. Los materiales que yo voy a estar utilizando para realizar esta calabaza alfiletero es hilaza de algodón en color naranja o mandarina, hilaza en color verde olivo, un poco de hilaza en color negro, unas tijeras, relleno para amigurumis, una aguja lanera, un marcador de puntos y un gancho de 2.5 milímetros. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, empezaremos con nuestro color naranja y haremos un anillo mágico. ¿Cómo se hace? El inicio de nuestro hilo siempre va enfrente de nuestro dedo índice. Rodeamos el dedo formando una X, tomamos nuestro gancho, pasamos por debajo de la primera hebra, tomo la segunda, medio giro y nuestra primer lazada. Dentro de ese anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Para cerrar solo tenemos que tirar un poco la hebra, sin apretar tanto para que nuestra segunda ronda no nos cueste trabajo. Ahora en la segunda ronda haremos 6 aumentos, un aumento en cada punto disponible. Un aumento es 2 puntos en un solo punto, pero ahora lo vamos a tomar por la hebra de atrás. Ya vieron que el punto tiene dos hebras, esta y esta, por la parte de atrás. Hacemos 1, 2. Ese es nuestro primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. El cuarto. El quinto. Y el sexto aumento. ¿Ya vieron? Para la tercera ronda haremos un punto bajo y un aumento. Pero aquí viene lo diferente de hacer una calabaza. Como yo les decía, es una forma diferente de hacerla. El punto bajo lo tomaremos tomando las dos hebras. Entramos y hacemos el primer punto bajo. Para nuestras amigas y amigos principiantes les recomiendo usar un marcador de puntos para no perdernos. Aquí va el aumento, pero lo haremos por la parte de atrás. Así, tomando solo la hebra de atrás. 1 y 2. El siguiente será un punto bajo otra vez, tomando las dos hebras, como normalmente se toma. Y el aumento se hará tomando solo la hebra de atrás. Eso nos ayudará para que vaya tomando la forma de la calabaza. Otra vez un punto bajo normal tomando las dos hebras. Y en el aumento haremos por la parte de atrás. ¿Ya vieron? Tomando solo la hebra de atrás. El siguiente es un punto normal. Y el aumento será por la parte de atrás. Así hasta terminar toda la ronda. Con esto que les acabo de explicar, significa que todos los aumentos que hagamos de aquí en adelante van a ser tomados por la hebra de atrás. Los puntos normales no, solo los aumentos. Para nuestra cuarta ronda haremos 2 puntos bajos, 1, 2. Recuerden que se toman por la parte normal, por las dos hebras.
y el aumento se hará por la parte de atrás de la hebra. Y un aumento, ¿ya vieron? Una vez más, un punto bajo, 2 puntos bajos tomados normalmente y el aumento será por la parte de atrás. Esa será la secuencia, 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y terminaremos esta vuelta con 24 puntos bajos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 5 haremos la secuencia 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos tomando las dos hebras, el punto normal, y un aumento, recuerden que tomando por la parte de atrás, la hebra de la parte de atrás. Una vez más, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y el aumento siempre tomando la hebra de atrás. 2 puntos bajos en un mismo punto. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y habremos terminado con 30 puntos bajos. Para la ronda número 6 haremos 4 puntos bajos tomando las dos hebras, tomando el punto normal. Llevamos 2, llevamos 3 y llevamos 4. Recuerden, para nuestras amigas y amigos principiantes, marcar nuestro primer punto para no perdernos. 4 puntos bajos y el aumento tomando la hebra de atrás, siempre tomando la hebra de atrás. Una vez más, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y el aumento tomando la hebra de atrás. ¿Vieron qué fácil? Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con 36 puntos bajos. Para la vuelta número 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento pero tomando la hebra de atrás, así. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y recuerden, el aumento siempre va por la hebra de atrás. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con 42 puntos bajos. Para la vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento, recuerden, tomado por la hebra de atrás. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento tomando solo la hebra de atrás. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con 48 puntos bajos. Para la vuelta número 9 haremos 7 puntos bajos. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento, y recuerden que el aumento va tomado por la hebra de atrás. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento tomado por la hebra de atrás. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y habremos terminado con 54 puntos bajos. En este punto dejaremos de aumentar
y nos vamos a dar cuenta que donde están los aumentos va dejando una hebrita, así, de ese lado. Eso es lo que nos va a ayudar a apretar nuestra calabaza. Ahora hay que prestar mucha atención en esta parte. Dejaremos de aumentar y empezaremos la vuelta número 10 con 54 puntos bajos en toda la vuelta, pero los vamos a hacer de esta manera. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos tomados normalmente, y el punto número 9 lo vamos a tomar por la hebra de atrás. Eso va a hacer que por toda la vuelta de altura, que son 8 vueltas, vaya quedando la misma hebra, así. Toda esta hebra tiene que quedar en las vueltas de altura. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y el punto número 9 lo vamos a tomar por la hebra de atrás. Siempre. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y el punto número 9 por la hebra de atrás. Así lo vamos a hacer toda la vuelta y vamos a terminar esta vuelta, que es la vuelta número 10. Vamos a terminar la vuelta número 10 con 54 puntos bajos. De la vuelta número 11 a la 19 haremos 54 puntos bajos, como ya les enseñé. 8 puntos tomados completos y el punto número 9 tomado por la hebra de atrás. Y listo, así habrá quedado nuestra calabaza hasta la vuelta número 19. ¿Se dieron cuenta que en los puntos 9 va quedando esta hebra y ya se va formando nuestra calabaza? Ahora empezaremos con las disminuciones y también tenemos que prestar atención. Para la vuelta número 20 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Pero aquí también tiene su chiste. Haremos disminuciones normales. Cuando son disminuciones invisibles tomamos esta hebra y esta hebra. Pero cuando son disminuciones normales entramos, tomamos una lazada y en el siguiente punto entramos, tomamos una lazada y salimos por los 3. Esas son las disminuciones normales. En este caso haremos disminuciones normales, pero de esta forma. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente, pero tomando la hebra de atrás y salimos por 3. Y así nos habrá quedado la misma hebrita de adelante. Otra vez, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución, pero disminución normal. Entramos en el primero, tomamos una lazada, entramos en el siguiente, pero por la hebra de atrás. Una lazada y salimos por 3. Una vez más, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto completo, tomamos una lazada y dejamos en reposo. Entramos en el siguiente, pero por la parte de atrás. Tomamos una lazada y salimos por 3.
¿Vieron qué fácil? Y esa es la secuencia que vamos a hacer durante toda la ronda número 20. Para la vuelta número 21 haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución, ya saben. Entran, toman una lazada, entran en el siguiente punto por la parte de atrás, toman una lazada y salimos por 3. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente, pero por la hebra de atrás una lazada y salimos por 3. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos habrán quedado 42 puntos bajos. Para la vuelta número 22 haremos la secuencia 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución como lo hemos estado haciendo. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente, pero por la hebra de atrás, una lazada y salimos por 3. Una vez más, 5 puntos bajos, 1, a ver, este no quiso, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente, pero por la hebra de atrás una lazada y salimos por 3. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos habrán quedado 36 puntos bajos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 23 haremos la secuencia 4 puntos bajos, llevo 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución como ya lo hemos estado haciendo. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente pero por la hebra de atrás una lazada y salimos por 3. Esa es la disminución. Una vez más, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto, entramos en el siguiente, tomamos una lazada y salimos por 3. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos habrán quedado 30 puntos bajos. Los hago y regreso. Después de haber terminado nuestra vuelta número 23, así va quedando nuestra calabaza. Miren, gracias a estas hebritas que dejamos por la parte de adelante, va tomando esta forma. Ahora lo que nos toca es rellenar un poco. Vamos a rellenar muy bien, firmemente. Bien rellenado. Lo hago y regreso. Después de haber rellenado firmemente, haremos la vuelta número 24 haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Como ya lo hemos estado haciendo. Entramos en el primer punto, entramos en el siguiente, pero por la parte de atrás tenemos 3 aritos y salimos por los 3. Una vez más haremos 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto, entramos en el siguiente, pero por la hebra de atrás tenemos 3 aritos y salimos por los 3. Esa es toda la secuencia que vamos a hacer por la vuelta número 24 y terminamos con 24 puntos bajos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 25 haremos la secuencia 2 puntos bajos, 1,
2 puntos bajos y una disminución. Entramos en el primer punto, tomamos una lazada, entramos en el siguiente pero por la hebra de atrás. Entramos en el siguiente por la hebra de atrás y salimos por los 3. Una vez más, un punto bajo, nuestro segundo punto bajo y una disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos habrán quedado 18 puntos bajos. Para la vuelta número 26 haremos un punto bajo, 1, y una disminución. Entramos en el primer punto, entramos en el siguiente pero por la hebra de atrás, tomamos una lazada y salimos por 3. ¿Ya vieron? Una vez más, un punto bajo y una disminución. Entramos en el primer punto, entramos en el siguiente pero por la hebra de atrás, una lazada y salimos por 3. Esa es la secuencia que vamos a realizar por toda la vuelta y nos habrán quedado 12 puntos bajos. Para la vuelta número 27 haremos un cambio de color. En la vuelta anterior, en el último punto, haremos un cambio de color como ya lo sabemos hacer. Así. Ahora empezaremos la vuelta número 27 y haremos un punto bajo en cada punto disponible de la vuelta anterior. A ver, agarramos el hilo de esta parte. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Terminaremos la vuelta número 27 con 12 puntos bajos. Los hago y regreso. Antes de empezar la vuelta número 28 del tallo de nuestra calabaza, cortaremos hebra y la dejaremos un poco larga para después apretar la calabaza y la dejamos en reposo. Para la vuelta número 28 haremos 6 disminuciones, pero como ya las sabemos hacer, tomando las 2 hebras, que son disminuciones invisibles. 1, 2, así toda la vuelta. Son 6 disminuciones y habremos terminado con 6 puntos bajos. Esa es la vuelta número 28. Antes de continuar con las demás vueltas, tomaremos el hilo. Vieron que aquí estamos tejiendo. Nos vamos a pasar al área de disminuciones, que son estas hebritas que están acá. En la primera disminución, aquí vamos a salir tomando la primera hebra, esta, y jalamos. ¿Para qué? Para que el hilo no se vaya perdiendo en las vueltas del tallo de nuestra calabaza. Y ahora sí la vamos a dejar en reposo. Para la vuelta número 29 haremos 6 puntos bajos. En la vuelta número 29, 6 puntos bajos. Llevamos 1, llevamos 2 y así toda la ronda de la número 29, que es esta, hasta la 33. Las hago y regreso. Ya para cerrar la vuelta de nuestro tallo, después de haber terminado en la vuelta número 33, vamos a tomar el hilo y por la hebra de adelante vamos a pasar por los 6 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de haber pasado por esos, vamos a jalar y así habrá quedado el cierre de nuestro tallo.
Ya lo único que nos toca es entrar por ahí y esconder la hebra y rematar. ¿Vieron qué fácil? Y ahora viene la mejor parte, que es apretar nuestra calabaza. ¿Se recuerdan que salimos en este último punto? Vamos a entrar la aguja por todas las hebritas que nos fueron quedando. Por decir, en esta, en esta, en esta, en esta. Y vamos a ir pasando el hilo por todas las hebritas que fuimos dejando en nuestro trabajo. Por esta de aquí, por esta, por esta, por esta, así hasta llegar al final. Cuando lleguemos a la parte final, que ya hayamos atravesado toda la calabaza, vamos a entrar por el anillo mágico que hicimos y vamos a salir en el siguiente, en las siguientes disminuciones, así de esta manera. Aquí. Así. Y vamos a apretar, apretar, apretar sin miedo. Miren. Apretar, apretar, apretar. Lo más que se pueda para que vaya quedando la forma de nuestra calabaza. Así es. Cuando hayamos apretado hay que sujetar y vamos a hacer un nudo en el punto que entramos, que sería este. Aquí vamos a hacer un nudo para que el hilo no se corra. Miren. Vamos a apretar hasta lo último, así. Lo tomamos y hacemos el nudo para que quede bien sujeto, así. Ahora, para la segunda parte haremos lo mismo. Vamos a pasar todos los hilos, todas las hebritas. Aquí, 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 aquí. Así vamos a pasar nuestro hilo por todas las hebritas. En este, si se ve, en este de aquí, en este de aquí, en este, y así hasta llegar acá. Cuando hayamos terminado hasta la parte de abajo, entramos en el anillo mágico y salimos por el otra área de disminuciones, que sería esta de acá. Y acuérdense que vamos a jalar fuerte, sin romper el hilo. No tengan miedo, porque es hilo completo. Vamos a jalar así, para que le dé la forma a la calabaza. Cuando hayamos jalado, vamos a sostener el hilo así, de esta manera, y vamos a hacer un nudo donde salimos, así. Jalamos completo el hilo, lo pasamos para hacer el nudo, y antes de cerrar volvemos a jalar para asegurar, y listo. Así van a ir quedando la forma de nuestra calabaza. Lo vamos a hacer con todas las partes que quedan. Queda 1, 2, 3, 4 y 2 que hicimos son 6. Recuerden, vamos a empezar siempre por arriba, de arriba hacia abajo. Vamos a pasar por por todas las hebritas. Vamos a entrar en el anillo mágico y salimos por arriba. Empezamos por arriba y terminamos por abajo. Recuerden, siempre. Y listo, amigas y amigos, así habrá quedado nuestra calabaza alfiletero. Es opcional ponerle los ojitos y la sonrisa. Yo hice otra más pequeña de muestra y la hice sin sonrisa y queda muy bonita. También, para realizar este chorrito,
hice 12 cadenas y nos regresamos con 12 aumentos que nos darían un total de 24 puntos bajos. Lo único que nos toca es llenarla de alfileres para que no los volvamos a perder. Recuerda, si los realizas, etiquétame en todas mis redes sociales. Me encuentras con el nombre de Peditos Crochet o los links te los voy a estar dejando en la descripción. Si te gustó el video, no dudes dejar tu like y comenta todas las dudas que tengas. Adiós.